Jamás imaginé que acabaría casada con el hombre que más detestaba en este mundo. Su sola presencia me irritaba, su voz me parecía arrogante, y cada palabra que salía de su boca me provocaba náuseas. Pero la vida, o mejor dicho, nuestras familias, decidieron sellar nuestro destino con un anillo, un contrato, y cero amor. Él no sonrió en la boda. Yo tampoco. Era como si estuviéramos firmando una sentencia de prisión compartida. Las miradas eran dagas, los silencios, trincheras, y el primer buenos días tardó semanas en salir. Pero lo que nadie imaginó fue que, detrás de tanto rencor, se escondían heridas parecidas. Él no era el monstruo que yo creía. Y yo, tampoco era la mujer fría que él juraba odiar. Esta es la historia de un matrimonio impuesto, una guerra silenciosa entre dos almas que se negaban a amar, hasta que el destino lo cambió todo. Quédate hasta el final, porque lo que parecía una historia de odio, terminó siendo algo que ni siquiera el amor pudo explicar. Antes de empezar, comenta ahí, ¿aceptarías un matrimonio por obligación, incluso odiando a la persona? ¿O huirías en el altar? Quiero ver lo que harías en el lugar de la protagonista. La sala estaba llena de flores blancas, pero el ambiente era más frío que una noche de invierno. Mi vestido era perfecto, hecho a medida, con encaje delicado y un largo velo que caía hasta el suelo. Pero no me sentía una novia. Me sentía una rehén. Frente a mí, Julián, el hijo del socio de mi padre, apretaba la mandíbula como si estuviera a punto de entrar a un campo de batalla. Y lo estaba. Yo era su enemiga, y él, el mío. Nos habíamos conocido años antes, cuando nuestras familias se asociaron en los negocios. Desde el primer encuentro, nuestras personalidades chocaron como fuego y gasolina. Él, sarcástico, orgulloso, incapaz de ceder una palabra sin doble intención. Yo, directa, impaciente, poco tolerante con los hombres arrogantes. En cada cena familiar, cada evento, terminábamos discutiendo. No había una sola ocasión en la que no nos cruzáramos con miradas afiladas y comentarios pasivo-agresivos. Pero el destino tenía otros planes. O mejor dicho, nuestros padres. La empresa familiar pasaba por un momento delicado. Un escándalo con un inversor casi destruye todo, y la única forma de salvar el nombre, según ellos, era unirnos en matrimonio para demostrar unidad ante los socios y el mercado. No tienes opción, me dijo mi padre la noche que me informó del compromiso. ¿Es esto o ver cómo todo lo que construimos se derrumba? Intenté negarme. Lloré. Grité. Pero al final, firmé. No por cobardía, sino por mi madre, por mis hermanitos, por la presión de un apellido que no me dejaba respirar. Y ahí estaba yo, en el altar, con un anillo que brillaba más que mi alma en ese momento. Julián me miró de reojo, sin emoción, sin palabras. Apenas nos besamos para cumplir el protocolo. Los aplausos de los invitados sonaban huecos. No era una boda, era un negocio. Un trato. Un pacto sin amor. Esa noche, al llegar a la casa que ahora compartiríamos, él habló por primera vez. No te preocupes. No pienso tocarte. Tú a tu lado, yo al mío. Y cerró la puerta de su habitación sin mirar atrás. No sabía que ese silencio sería solo el principio del caos. La casa era inmensa, moderna, fría. Como un hotel de lujo donde dos desconocidos habían sido obligados a pasar una larga temporada. Cada rincón reflejaba elegancia, pero le faltaba lo más importante, calidez. Éramos dos cuerpos que compartían techo, pero nada más. Ni una sonrisa, ni un gesto amable. Ni siquiera el intento de fingir cortesía. Los primeros días fueron silenciosos. Nos cruzábamos en la cocina, en el salón, en el comedor, y apenas un buenos días escapaba de nuestros labios. Yo me refugiaba en mi estudio, leyendo o escuchando música con los audífonos puestos. Julián se encerraba en su oficina. De vez en cuando lo escuchaba hablando por teléfono, siempre con ese tono firme y autoritario que tanto me irritaba. Una noche, pasadas las 11, fui a la cocina a buscar un vaso de agua. Él ya estaba allí, de espaldas, sirviéndose whisky. Llevaba una camiseta blanca y un pantalón deportivo, lejos del traje impecable que solía usar. Por un instante, me pareció humano. Cansado. Vulnerable. ¿No puedes dormir? Pregunté, casi sin pensar. Él giró levemente el rostro, sorprendido por mi voz. ¿Te importa? No. Solo me pareció curioso.
Curioso es que esto esté pasando, dijo, señalando la cocina, como si nuestra presencia simultánea allí fuera absurda. Nos quedamos en silencio. Bebió un sorbo. Yo también. Y luego, sin razón aparente, me ofreció hielo para mi vaso. Lo acepté. Fue el primer gesto amable entre nosotros. Pequeño, pero distinto. A la mañana siguiente, todo volvió a ser como antes. Frialdad, distancia. Como si esa conversación no hubiese existido. Pero yo empecé a notar cosas. Detalles. Como que siempre dejaba café listo en la cafetera, justo como me gustaba. O que apagaba las luces del pasillo si me quedaba dormida leyendo en el sofá. ¿Estaba cuidando de mí en silencio? ¿O simplemente era educación? Me negaba a creer que pudiera haber algo más. Me recordaba constantemente todo lo que detestaba de él. Su forma de mirar, su tono sarcástico, la forma en que caminaba como si el mundo le debiera algo. Pero mi corazón empezó a confundirse. Una tarde, mientras organizaba unas cajas que había traído de casa de mis padres, encontré una vieja carta que había escrito de adolescente. En ella decía: nunca dejaré que me obliguen a amar a alguien. El amor no se impone, se construye. Y ahí estaba yo, casada con un hombre que no amaba. Pero algo en mi interior empezaba a tambalearse. Los días se volvieron rutina. Desayunos en silencio, cenas separados, miradas esquivas y una tensión que flotaba en el aire como una niebla invisible. Pero cada pequeño roce accidental, cada cruce de ojos sin palabras, encendía algo. Algo que ni él ni yo queríamos reconocer. Una tarde, mientras llovía sin parar, salí al jardín para despejarme. Me gustaba la lluvia, ese sonido constante me tranquilizaba. Caminaba descalza sobre la madera húmeda del porche cuando sentí su mirada desde la puerta. No dijo nada. Solo me observó, como si intentara descifrar qué clase de mujer aceptaba mojarse así, en medio del frío. Como si por primera vez viera algo más allá de la máscara de desprecio que ambos usábamos. «Vas a enfermarte», dijo al fin. «¿Te importaría si lo hiciera?» Me sorprendió ver que no tenía una respuesta rápida. Solo suspiró y volvió a entrar. Esa noche, tosía sin parar. La garganta me ardía y la fiebre me hacía delirar. Me negué a decirle algo. No quería que pensara que necesitaba su ayuda. Me acurruqué en el sofá con una manta delgada y traté de dormir. Horas después, sentí una mano en mi frente. «Tienes fiebre», murmuró Julián, con la voz baja, casi preocupada. Intenté alejarme, pero no tenía fuerzas. Me cargó en brazos como si no pesara nada y me llevó a mi habitación. Me acomodó, trajo medicamentos, agua, una toalla fría. «No tienes que hacerlo», susurré, con los ojos cerrados. «Lo sé», respondió. «Pero tampoco puedo ignorarte». Fue la primera vez que lo sentí cerca sin rabia, sin orgullo. Había algo en su tono, en la forma en que me tocaba la frente, que rompía con todo lo que creía de él. Pasé 2 días en cama. En ese tiempo, no dejó de estar pendiente. Me traía sopa, revisaba la temperatura, incluso me leía en voz alta cuando el insomnio me ganaba. Era gentil, casi dulce. Pero cuando me recuperé, todo volvió a cambiar. Se volvió distante otra vez. Cerrado. Frío. No entendía qué estaba pasando. ¿Acaso se arrepentía de haberse mostrado vulnerable? ¿O era yo la que empezaba a cruzar una línea peligrosa? Esa semana, recibimos la invitación a una gala empresarial. Era nuestra primera aparición pública como matrimonio feliz. Tendríamos que fingir que todo iba bien. «Prepárate», me dijo. «Esta noche, nos toca actuar como si nos amáramos». No sabía que fingir sería más difícil que sentir. La gala era en un salón de cristal, repleto de empresarios, fotógrafos y sonrisas falsas. Era un desfile de poder, un escenario donde las apariencias valían más que cualquier verdad. Julián llevaba un traje negro impecable, su cabello peinado hacia atrás, su expresión tan perfecta como siempre. Yo, un vestido rojo intenso, de seda, ajustado y elegante. No quería parecer vulnerable. Quería que todos me vieran fuerte, incluso si por dentro estaba temblando. Cuando llegamos, sus dedos se entrelazaron con los míos. Fue instintivo, mecánico. Pero me recorrió un escalofrío. Él también lo sintió. Lo vi en el leve movimiento de su ceja, en la tensión de su mandíbula. Estábamos actuando, sí, pero algo se rompía entre la mentira y la realidad.
Recuerda sonreír, me susurró al oído. Somos la pareja perfecta. Asentí. Caminamos entre la multitud, saludamos, brindamos. Respondimos preguntas sobre nuestra luna de miel con anécdotas inventadas. Nadie sospechaba. Éramos convincentes. O eso creí, hasta que conocí a Lucía. Una mujer alta, rubia, con un vestido de lentejuelas plateadas. Se acercó a Julián con una sonrisa que no escondía historia. Se saludaron con un beso en la mejilla, pero sus ojos decían más. ¿Y tú debes ser la esposa? Dijo, girándose hacia mí. He oído tanto de ti, o más bien, de cómo todo esto fue tan repentino. A veces la vida sorprende, respondí, sin perder la sonrisa. Sí, claro. Aunque hay cosas que ni el matrimonio puede borrar. ¿Verdad, Julián? Él no respondió. Solo apretó mi cintura con más fuerza. Era obvio que compartían un pasado. Y no uno superficial. El resto de la noche fui una sombra a su lado. Fingí, sonreí, bailé con él. Pero por dentro, algo me ardía. Celos, sí, pero también una pregunta. ¿Era Lucía su verdadero amor? ¿Estaba yo solo ocupando un lugar que no me correspondía? Al llegar a casa, el silencio fue insoportable. Me quité los tacones, el maquillaje, la máscara. ¿Quién era ella? Pregunté finalmente. Alguien que ya no importa. No pareció eso. Me miró. Sus ojos no tenían rabia, sino cansancio. No es tan simple, dijo. Nada de esto lo es. Y se fue a su habitación. Esa noche no pude dormir. No por Lucía. Sino porque por primera vez, deseaba que él me mirara, no como su enemiga, ni como su esposa por contrato. Sino como mujer. Y eso me asustaba más que cualquier verdad. Después de la gala, algo se quebró entre nosotros. No hubo más pequeños gestos, ni cafés en silencio, ni preocupaciones disfrazadas de indiferencia. Solo distancia. Fría, calculada, tensa. Volvimos a ser lo que éramos antes de aquel maldito altar. Dos enemigos forzados a compartir el mismo techo. Yo pasaba horas en mi estudio, intentando enfocarme en mis proyectos personales. Escribía, dibujaba, buscaba distraer mi mente de él, de Lucía, de todo. Pero no funcionaba. Julián se convirtió en una sombra constante. Lo escuchaba llegar tarde, hablar por teléfono en voz baja, salir temprano sin dar explicaciones. Y lo peor era que, yo quería saber. Me importaba. Más de lo que debía. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles en la biblioteca, encontré una carpeta de la empresa. No era extraño, muchas veces traía documentos para revisar. Pero lo que me llamó la atención fue el título, Propuesta de disolución de sociedad matrimonial. Mi sangre se congeló. ¿Estaba planeando divorciarse en secreto? ¿Era ese su plan desde el principio? Me senté en el suelo, con la carpeta entre las manos, sintiendo como el aire se volvía más pesado. Las hojas estaban firmadas por un abogado. Pero no por él. Por su padre. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Acaso todo había sido una farsa más grande de lo que pensaba? ¿Era yo solo una pieza temporal en una estrategia que ya tenía fecha de caducidad? Cuando Julián llegó esa noche, lo esperé en la sala. Él me miró sorprendido al verme despierta, con la carpeta en las manos. ¿Esto es lo que querías desde el principio? Pregunté, sin rodeos. Él frunció el ceño al ver el documento. ¿Estuviste revisando mis cosas? Estaban a la vista. ¿O acaso te da igual si me entero de que pronto terminarás este juego? Eso no es mío. Es de mi padre, dijo, serio. Él quiere terminar esto desde antes de que empezara. Yo no firmé nada. ¿Y qué quieres tú, Julián? El silencio fue su única respuesta. Y dolió más que cualquier mentira. Me levanté, dejé la carpeta sobre la mesa y me encerré en mi cuarto. Pero no lloré. Porque no iba a permitir que me rompiera otra vez. No sin pelear. Al día siguiente, salí temprano. Necesitaba espacio. Fui al parque donde solía ir de niña. Me senté bajo un árbol y respiré hondo. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, me pregunté, ¿y si esto no se trata de él, sino de mí? ¿De lo que realmente quiero? Porque el problema ya no era estar casada con alguien que no amaba. Era estar empezando a amar a alguien, que no sabía si podía hacerlo de vuelta. Volví tarde a casa, esperando encontrarla vacía. Pero Julián estaba en la cocina,
apoyado contra la encimera, como si llevara horas esperándome. No habló al verme entrar. Solo me miró. Una mirada que no tenía odio, ni orgullo. Solo, dudas. ¿Dónde estabas? Preguntó finalmente. Necesitaba respirar. ¿Y lo lograste? Asentí. Me senté frente a él. Por primera vez en mucho tiempo, no había tensión. Solo un silencio cómodo, pesado, lleno de lo que ninguno se atrevía a decir. No firmé esos papeles porque no quiero terminar esto así, dijo de golpe, como si le costara admitirlo. Sé que no empezamos bien. Que esto fue una imposición. Pero tú no eres como pensé. Lo miré sorprendida. Julián no solía mostrar vulnerabilidad. Era más fácil para él encerrarse detrás de una muralla de sarcasmos. Pero esa noche, algo lo había derrumbado. Yo tampoco soy la misma que llegó aquí creyendo que eras un idiota arrogante, admití. ¿Creyendo? Sonreí, por primera vez en días. A veces todavía lo pienso. Ambos reímos suavemente. Fue la primera risa sincera que compartimos. Un instante de paz en medio del caos. No quiero que sigamos actuando, continuó él, más serio. Si esto va a durar, aunque sea por obligación, prefiero que al menos intentemos hacerlo bien. No como esposos perfectos, pero como personas que se respetan. Sentí un nudo en la garganta. Era justo lo que yo también deseaba, aunque no lo hubiera dicho en voz alta. ¿Y si el respeto no es suficiente? Pregunté. ¿Y si lo que estamos empezando a sentir es otra cosa? Julián bajó la mirada. No respondió. Tal vez sea muy pronto para hablar de eso, añadí. Pero necesito saber si al menos quieres intentarlo. Quiero, dijo con firmeza. No sé cómo. Nunca lo hice antes. Pero contigo, sí, quiero. Ese quiero retumbó en mi pecho. No era una declaración de amor. No aún. Pero era el primer ladrillo de algo que podría construirse. Esa noche, no dormimos separados. No pasó nada físico. Solo compartimos la cama, espalda con espalda, en silencio. Pero no había tensión, ni incomodidad. Solo una extraña calma. Una paz nueva. Y en medio de esa oscuridad compartida, su voz rompió el silencio. Buenas noches. Buenas noches, Julián. Por primera vez, su nombre no sonó como un castigo. Sonó como el inicio de algo. Desperté antes que él. Julián dormía profundamente, con el ceño relajado y una respiración tranquila que nunca había visto en su rostro. Por un instante, me quedé observándolo. Era como mirar a un extraño familiar. Alguien que, de pronto, empezaba a tener un espacio dentro de mí. Me levanté con cuidado, intentando no despertarlo. Preparé café, tostadas y fruta. No era costumbre hacerlo, pero algo dentro de mí pedía ese gesto. Cuando bajó, con el cabello aún desordenado y los ojos entrecerrados, se sorprendió al ver la mesa. ¿Esto es para mí? Preguntó, rascándose la nuca. Sí. No es veneno, si eso te preocupa. Sonrió, y esa sonrisa se quedó conmigo toda la mañana. Aquel día decidimos limpiar el jardín juntos. Una tarea sencilla, pero simbólica. Podábamos, barríamos hojas, reíamos cuando uno se ensuciaba más de la cuenta. La barrera entre nosotros se deshacía en pequeños momentos. Pero justo cuando sentía que todo avanzaba, la realidad volvió a golpear. Después del almuerzo, Julián recibió una llamada. No respondió delante de mí. Salió al jardín con el teléfono en la oreja y una expresión que no supe leer. Habló por largo rato. No escuché las palabras, pero sí el tono. Era tenso, urgente. Cuando regresó, intentó actuar como si nada pasara. Pero yo lo notaba distante, inquieto. ¿Todo bien? Pregunté. Sí, solo cosas del trabajo. No insistí. Aún no teníamos esa confianza. Pero me dolió su silencio. Porque ya no era indiferencia lo que sentía, era interés. Preocupación. Y esa grieta en mi escudo me hacía más frágil de lo que estaba lista para aceptar. Esa noche, volví a escribir en mi diario. Había dejado de hacerlo desde el día de la boda. Las páginas anteriores estaban llenas de rabia, de frustración, de rechazo hacia él. Pero esta vez escribí algo diferente. Hoy lo vi dormir. Y no sentí odio. Sentí paz. ¿Será esto el inicio de algo que no quiero admitir? Cerré el cuaderno con el corazón latiendo fuerte.
Porque sabía que, si seguía así, no solo estaba en peligro de enamorarme. Estaba en peligro de romperme si él no sentía lo mismo. Durante días, todo pareció fluir con una naturalidad que nunca imaginé. Julián y yo compartíamos más espacios, más silencios cómodos y, a veces, hasta pequeñas bromas. Me sorprendía encontrándolo esperándome para cenar, dejándome notas simples como volví tarde, pero dejé tu postre favorito o no olvides tu bufanda, va a hacer frío. Sentía que por fin estábamos construyendo algo. Tal vez frágil, sí, pero real. Hasta que ella volvió a aparecer. Lucía. Esa tarde, estaba sola en casa cuando sonó el timbre. Al abrir, la encontré en la puerta con un abrigo caro, perfume intenso y la misma sonrisa calculada de la gala. Hola, querida. ¿Está Julián? No, salió hace un rato. Qué pena, dijo, pero no parecía decepcionada. ¿Puedo pasar? Solo será un momento. La incomodidad se apoderó de mí, pero asentí. Entró como si conociera cada rincón. Y probablemente lo hacía. ¿Sabes? Esta era mi casa también, hace unos años. Bueno, no legalmente, pero sí emocionalmente. ¿Vienes seguido a marcar territorio o hoy es una excepción? Si fuera contigo, ¿qué harías? ¿Perdonarías a Julián después de todo? ¿O le echarías un cubo de agua fría? Comenta aquí, almohadilla te han perdao, o, almohadilla te han recalque, solo para saber de qué lado estás. Sonrió. No se inmutó. Solo me preocupa Julián. Y ver cómo ha cambiado. Últimamente parece distraído. Y, confundido. No está confundido, dije, sin saber de dónde sacaba tanta firmeza. Solo está, dejando atrás lo que ya no le sirve. ¿Incluyéndome? Si es necesario, sí. Lucía se puso de pie, más cerca de mí. Ten cuidado. Él tiene la mala costumbre de prometer cosas que no sabe cumplir. Cuando se fue, sentí un nudo en el estómago. No por miedo, sino por rabia. Porque sus palabras no deberían haberme afectado, pero lo hacían. Esa noche, Julián llegó tarde. Y yo no aguanté. ¿Vino a verte? Pregunté, cruzada de brazos. Él se tensó. ¿Lucía estuvo aquí? Sí. Entró, habló y se fue como si todavía tuviera un lugar en tu vida. No la invité. No sabía que vendría. ¿Y qué lugar tiene en tu vida, Julián? Tardó en responder. Ninguno. No desde hace mucho. Pero eso no significa que no intente manipularme, o manipularte. Pues lo está logrando. Guardamos silencio. Él se acercó lentamente. No dejes que lo que ella dice borre lo que estamos construyendo. Por primera vez, siento que esto es real. Quise creerle. Pero el miedo ya había sembrado una duda. Porque cuando algo empieza a doler, es porque ya te importa demasiado. Los días siguientes fueron una mezcla de intentos y retrocesos. Después de la visita de Lucía, algo cambió en mí. Seguía compartiendo momentos con Julián, pero ya no con la misma entrega. Había una barrera invisible, como una pared que levanté sin querer, o quizás para protegerme. Él lo notaba. Lo veía en mis silencios, en mis respuestas cortas, en las veces que evitaba su mirada. Pero no decía nada. Tal vez porque también tenía sus propias paredes. Una noche, mientras cenábamos en silencio, dejó el tenedor sobre el plato y habló. No quiero que esto se enfríe otra vez. Levanté la vista. ¿A qué te refieres? A ti. A mí. A lo que estamos intentando construir. No quiero perder eso por culpa de lo que fuimos, o de quienes quieren vernos caer. Sus palabras eran sinceras. Pero aún dolían. ¿Y por qué no me cuentas más de ti? Solté. Siempre hablas en general. Evitas tu pasado como si fuera un delito. Suspiró. Bajó la mirada. Porque cuando lo hice, no me sirvió de nada. Porque cada vez que mostré una grieta, alguien se aprovechó. Lucía, mi padre, incluso tú, al principio. Eso me golpeó. Tenía razón. Yo también lo juzgué desde el primer día. No quiero juzgarte, Julián. Solo quiero entenderte. Entonces, algo en él cedió. Mi madre se fue cuando yo era niño. Sin explicación. Mi padre me crió a su manera, exigente, frío, obsesionado con el poder y las apariencias. Me enseñó que el amor es una debilidad, algo que se usa, no que se siente. Por eso siempre me protegí. Hasta contigo. Mi corazón se encogió.
No sabía esa parte. Nunca lo habría imaginado. Y Lucía, ella apareció justo cuando yo más necesitaba creer en algo. Me hizo pensar que podía confiar. Pero al final, también me traicionó. Me acerqué y tomé su mano, esta vez sin miedo. Yo no soy ella. Y tampoco soy tu padre. No quiero que me temas. Él apretó mis dedos con fuerza. No dijo nada. Pero sus ojos hablaban. Y decían gracias. Esa noche, compartimos el sofá, una película sin sentido y una manta. Sin caricias ni besos. Solo cercanía real. Porque hay noches en las que un silencio compartido vale más que 1000 promesas. Y yo, por primera vez, no tenía miedo de quedarme. Los días se volvieron más livianos. No perfectos, pero auténticos. Julián y yo aprendimos a convivir sin máscaras, sin tantos escudos. A veces discutíamos, claro. Seguíamos siendo diferentes, tercos y orgullosos. Pero ya no nos heríamos con intención. Discutíamos para entendernos, no para alejarnos. Una mañana, mientras tomábamos café en la terraza, Julián dejó el periódico a un lado y me miró con una seriedad que me hizo enderezar la espalda. Mi padre quiere verme hoy. Dice que es importante. ¿Y lo es? Cuando se trata de negocios, siempre lo es. Pero esta vez, creo que también tiene que ver contigo. No supe qué responder. Aquel hombre nunca me había aceptado. Para él, yo era una estrategia, una obligación más del juego que dirigía con frialdad. Esa tarde, Julián volvió con el rostro tenso. No dijo una palabra hasta cerrar la puerta. Luego me miró fijamente. Quiere anular el contrato del matrimonio. Dice que hemos cumplido nuestra parte del trato y que ahora somos libres de separarnos si queremos. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Y tú, qué le dijiste? Que no necesito sus permisos. Que si me quedo aquí, es por elección, no por obligación. ¿Y te quieres quedar? Sí. Pero necesito saber si tú también. Fue como si el mundo se detuviera por unos segundos. Porque por primera vez, la decisión era nuestra. Ya no había contratos, promesas impuestas ni deberes familiares. Solo un quiero o un no quiero. Yo, también quiero quedarme, dije, casi sin aliento. Pero no como antes. No a medias. No esperando a que todo se derrumbe otra vez. Entonces empecemos de cero, propuso. No como enemigos forzados. No como aliados temporales. Sino como, tú y yo. Lo que sea que eso signifique. Nos quedamos en silencio, procesando lo que acabábamos de aceptar. La libertad era nuestra. Y esta vez, decidimos elegirnos. Sin reglas. Sin contratos. Solo nosotros. Desde el día en que decidimos seguir por elección, todo cambió. No de forma abrupta ni dramática, pero sí profundamente. Era como si finalmente hubiéramos soltado el último grillete. Lo que hacíamos juntos ya no respondía a un deber, sino a un deseo. Julián se volvió más atento, pero no en gestos grandilocuentes. Eran detalles, como me miraba mientras hablaba, como me escuchaba sin interrumpir, como aprendió a anticipar mis silencios. Y yo también cambié. Dejé de buscar señales que me confirmaran si era suficiente. Por fin me sentía elegida. Una tarde de domingo, decidimos salir sin rumbo. Caminamos por la ciudad como dos desconocidos enamorados de lo nuevo. Probamos helado en una plaza, nos tomamos fotos tontas y terminamos viendo el atardecer desde un puente. ¿Sabes? Dijo Julián mientras el sol caía. A veces pienso en todo lo que tuvimos que pasar para llegar hasta aquí, y no sé si fue suerte o destino. Tal vez ambas, respondí. Pero sea lo que sea, me alegra que nos haya traído hasta este punto. Me tomó de la mano. La suya estaba cálida, firme, como una promesa. De regreso a casa, recibimos una visita inesperada, su padre. Apenas abrió la puerta y lo vio, Julián se tensó. ¿Qué haces aquí? Quería hablar. Con los dos. Nos miramos. Dudé. Pero asentí. El señor entró con esa presencia imponente de siempre. Se sentó sin pedir permiso y, con una expresión seria, dejó sobre la mesa un sobre. Es la revocación del contrato de matrimonio. Ya está anulada. Ahora están completamente fuera de cualquier compromiso legal entre nuestras familias. Julián lo miró sin expresión. Yo tampoco supe qué decir. Y si están juntos ahora, es porque lo quieren, no porque lo deben. No lo dijo con ternura.
No era su estilo. Pero esa fue su forma de reconocer lo que habíamos logrado. Cuando se marchó, Julián rompió el silencio. Por fin estamos solos. De verdad. ¿Y ahora qué hacemos? Él se acercó, me abrazó y susurró. Ahora, nos amamos, si queremos. Y yo quise. Más que nunca. La vida sin contratos ni condiciones se sentía nueva, incluso entre las mismas paredes. Julián y yo habíamos dejado de ser dos extraños forzados a convivir, para convertirnos en algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que ambos sentíamos con fuerza. Una noche, mientras cocinábamos juntos, algo que se había vuelto costumbre, él se quedó en silencio observándome. ¿Qué pasa? Pregunté, removiendo la salsa. Eres tan diferente a todo lo que imaginé, y al mismo tiempo, eres justo lo que necesitaba. Me detuve. Lo miré. Había algo en su voz, en su mirada, que me hizo temblar. Yo también tenía una idea equivocada de ti, dije. Pensé que serías mi castigo. Pero terminaste siendo mi refugio. Nos quedamos frente a frente, sin moverse, sin decir nada. Y entonces, él acarició mi mejilla y me besó. No fue un beso robado ni impulsivo. Fue un beso lleno de certezas. Dormimos juntos esa noche. No por obligación, no por impulso, sino por deseo mutuo, por necesidad de estar cerca sin filtros, sin miedos. Y cuando desperté en sus brazos, entendí que lo que sentía ya no era confusión, ni costumbre. Era amor. Esa misma mañana, Julián me llevó al lugar donde nos habíamos casado. Estaba vacío, tranquilo, como si nos esperara. Me tomó de la mano. Quiero proponerte algo. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Qué? Casémonos de nuevo. Pero esta vez, por nosotros. Sin contratos. Sin testigos obligados. Solo tú y yo, y la promesa de seguir eligiéndonos cada día. No supe qué decir. Me eché a reír, nerviosa y feliz al mismo tiempo. ¿Y qué pasa si algún día discutimos? Entonces discutimos. Y al día siguiente volvemos a elegirnos. Como ahora. Asentí. Y lo abracé con fuerza. Porque en ese momento entendí que el amor no siempre llega como en los cuentos. A veces se disfraza de odio, de orgullo, de distancia. Pero cuando llega, lo sabes. Y yo lo sabía. Lo amaba. Y no me daba miedo decirlo. Un año después, volvimos a casarnos. Sin lujos, sin invitados por compromiso, sin cámaras ni pactos familiares. Solo nosotros dos, frente a un lago que solía visitar de niña, con el sonido del agua y el canto de los pájaros como únicos testigos. Yo llevaba un vestido sencillo, sin adornos. Julián, una camisa blanca arremangada, como a mí me gustaba. Nos miramos como si fuera la primera vez, y al mismo tiempo, como si nos conociéramos desde siempre. Prometo no huir cuando las cosas se pongan difíciles, me dijo él, con una sonrisa temblorosa. Prometo discutir contigo con respeto, reír contigo con ganas, y construir un hogar donde siempre seas bienvenida, incluso cuando no quieras hablar. Prometo elegirte incluso cuando no entienda tus silencios, respondí. Prometo recordarte cuánto te amo los días en que lo dudes, y abrazarte fuerte cuando el mundo intente separarnos. No hubo sacerdote. No hubo anillos nuevos. Pero cuando sellamos nuestras promesas con un beso, supe que ese momento era más sagrado que cualquier altar. Después, comimos pastel bajo un árbol, con las manos, riendo como niños. Nos empapamos en la lluvia que cayó de sorpresa, bailamos sin música y nos prometimos que, pasara lo que pasara, siempre volveríamos a ese lugar si algún día olvidábamos por qué empezamos. Esa noche, en casa, Julián puso su cabeza sobre mi pecho y dijo: ¿Te das cuenta de lo irónico que fue todo? Nos odiábamos. Nos obligaron a casarnos. Pero al final, eso nos salvó. Tal vez el destino no se equivoca tanto como creemos, respondí. Solo necesita un poco de ayuda, y mucha paciencia. Nos dormimos abrazados, como cada noche desde que dejamos de ser enemigos para convertirnos en compañeros. Y mientras cerraba los ojos, supe que mi vida no sería perfecta, pero sí verdadera. Porque el amor real no siempre empieza con fuegos artificiales. A veces empieza con un te detesto, y termina con un gracias por quedarte. Si esta historia te ha tocado el corazón, comenta, yo también elegiría el amor. No te olvides de poner un like y suscribirte a más historias como esta toda la semana. Te espero en los próximos capítulos.